Y salí, era pues un domingo de septiembre, con una brisa muy hermosa, cansado del fin de semana a trabajar, de la semana, me acuerdo. ¿En Barcelona fue? No, en Sardañola del Vallès. Ah, Fue en Sardañola del Vallès. Y bueno, pues puse primera, vino un joven con un Golf GTI y Xavier Melo Bulbena, doctor en economía. A los 23 años, a consecuencia de un accidente de tráfico, su corazón se detiene, pero él escapa de la muerte, del espacio y del tiempo. Vive una intensa experiencia cercana a la muerte que años después le empujará a crear la Fundación ICLOVI para el estudio y divulgación de las ECMs. Fundación ICLOVI nace a raíz de la experiencia cercana a la muerte de su fundador, el doctor Xavier Melo. Su logo, ciencia, conciencia y compromiso. Y su estructura tiene 3 pilares también. Una es la divulgación del conocimiento, donde siempre está la conciencia, es a través de cursos. En todos nuestros másters, en nuestros cursos, la base es la conciencia. El segundo pilar es la investigación. Estamos haciendo la investigación más importante en lengua hispana sobre la conciencia en el momento del paro cardíaco registrada en hospitales. Tenemos distintos hospitales en España y en América Latina. Y por último, la acción social, porque no puede haber conciencia sin acción. El propósito de este vídeo es conseguir un mayor conocimiento y sensibilidad por parte del mundo sanitario hacia este fenómeno y presentar los objetivos del proyecto LUZ, el primer estudio internacional sobre incidencia de ECMs en paradas cardíacas recuperadas en hospitales de habla hispana. Contaremos con la colaboración de varios pacientes que han vivido ECMs y de profesionales que las han tratado en distintos hospitales de España y del extranjero. Abordaremos las ECMs desde un punto de vista clínico y asistencial. No entraremos a interpretar las experiencias, sino a identificarlas y a atenderlas. El profesional, independientemente de sus creencias personales, debe ser capaz de reconocerlas y tratarlas adecuadamente como con cualquier otra situación clínica. Incluiremos al final las referencias bibliográficas a los artículos y estudios en los que se ha basado el contenido del vídeo. Cubriremos los siguientes aspectos: definición e incidencia, características y fases, papel del profesional sanitario, protocolo de actuación sugerido y una breve presentación del proyecto LUZ. Pero antes, escuchemos la descripción de un caso muy completo ocurrido en el Hospital Universitario de Bellvitge, en Barcelona, y descrito por el profesional que lo atendió. Sí, se trataba de una paciente joven del sexo femenino que tuvo un gravísimo accidente de circulación cerca del hospital. La llevaron al hospital y entonces, al trasladarla de la ambulancia al servicio de urgencias, pues hizo un paro cardiorrespiratorio. Me avisaron enseguida que el día estaba yo de jefe de guardia y el diagnóstico de entrada era de muerte clínica, es decir, la enferma estaba con paro cardíaco, paro respiratorio, sin reflejos y sin actividad mental.
pusimos rápidamente en marcha. En el servicio de urgencias ya tenemos una sala preparada con todos los mecanismos de reanimación cardiorrespiratoria, se hizo todo el tratamiento, conseguimos recuperarla a los 5 o 6 minutos. El paro estaba provocado por una situación de hipovolemia, de una gran hemorragia interna, lo que llamamos, tenía un hemoperitoneo, que es decir, una colección importante de sangre dentro de la cavidad abdominal por una lesión intraabdominal. Cuando recuperamos a la paciente y tuvimos un mínimo de condiciones hemodinámicas aceptables, la pasamos a quirófano, la intervine, efectivamente tenía un hemoperitoneo de más de 2 litros de sangre y había una lesión de bazo grave y una lesión de hígado grave. La intervino, una esplenectomía, tuve que extirpar el bazo y hacer una hepatectomía, extirpar medio hígado. De esta manera controlamos los focos hemorrágicos. La paciente se recuperó, entonces pasó a cuidados intensivos. Se recuperó de cuidados intensivos, la operaron posteriormente compañeros de trauma, porque tenía también 2 fracturas en las extremidades. Y entonces, ya con mi experiencia sobre las experiencias cercanas a la muerte, pensé, este caso podría ser un caso idóneo. Aparte de esto, pues era una persona que era personal sanitario de nuestro hospital y que nos conocía y tenía conocimientos sanitarios. Y entonces, un día pasando visita, le dije, usted pues tuvo un grave accidente y vino aquí y pues la recuperamos y usted durante este intervalo de tiempo que estuvo en el hospital tuvo algún tipo de vivencia o experiencia que saliera de lo normal, y ella contestó, esto es muy habitual, dice, no quiero hablar de este tema. Cuando contestan de esta manera hay que suponer que detrás hay algunas vivencias. Aquel día no comenté más. Y en otra ocasión, siempre solo, es decir, sin público delante, para no estresar a la paciente, pasé por allí y le dije, mire, usted vino en situación tan crítica que hizo un paro cardiorrespiratorio, le hicimos reanimación del paro cardiorrespiratorio y conseguimos, y ella me contestó bruscamente, dice, no es necesario que me cuente nada más porque yo lo vi todo, sé exactamente lo que me pasó. Lo primero que nota la enferma es una salida brusca de su cuerpo, y en una situación elevada observó toda la situación de su cuerpo encima de una camilla y una serie de sanitarios alrededor. Esto le condiciona una gran sensación de sorpresa, no entiende, no sabe qué es lo que está ocurriendo. Ante esta situación, ella intentó ponerse en contacto con nosotros. Por los medios habituales de comunicación, el habla, fue imposible. Entonces se acercó y me intentó tocar. Su sorpresa fue inmensa, porque al intentar tocarme, pasó a través mío. Yo les puedo asegurar que yo no noté absolutamente nada. Perdón que le interrumpa. Esto que ella contó fue en el momento en el que ella tenía el paro cardíaco. Ella en este momento estaba en paro cardíaco, estaba yo haciendo masaje cardíaco, estaba el anestesista ventilando mecánicamente con oxígeno al 100% y el electrocardiograma era plano. Es decir, que no había actividad cardíaca, no había riego en todo el organismo, especialmente en el cerebro. Esta enferma estaba clínicamente muerta. Y esta enferma, en estos momentos, con la objetividad del electrocardiograma plano, ella se puso en contacto conmigo, me tocó y pasó a través mío. Y no solo pasó a través mío, sino que después me contó lo que pasaba en la sala anexa. Teníamos entonces una sala de reanimación de urgencia donde estaban pacientes graves, operados algunos de ellos, que estaban todos monitorizados en una sala de cuidados intensivos. Me explicó exactamente los enfermos que habían, el personal que había. Y más lejos, en el servicio de urgencias, están los quirófanos de urgencias. Y me dijo, en el quirófano de urgencias estaban operando una fractura de cuello de fémur. Yo, después de hablar con ella, bajé al servicio de urgencia, revisé los ordenadores y exactamente lo que ella me contó en aquellos momentos, que estaba clínicamente muerta, con un electrocardiograma plano, y nosotros con todos los mecanismos de reanimación, lo que ella me contó era exactamente lo que estaba ocurriendo en aquellos momentos. Después de estos momentos de sorpresa, ella dice que empezó a notar una sensación de paz, de armonía, de gozo, y contactó con unos seres, dice, ella les llama seres luminosos, de mucha luz, que le orientaron y le ayudaron. En aquellos momentos tuvo una sorpresa tremenda, de una gran alegría. Contactó con su madre hacía poco tiempo que había fallecido. Este fenómeno es frecuente también en la biografía mundial, contactar con familiares o personas a las cuales afectivamente estamos muy unidos, ya fallecidos, que las encuentran y tienen un contacto visual con ellas. Y posteriormente refiero lo que dicen todos, a través de un túnel, de un puente. Ella no refirió esto, sino que vio a distancia una zona muy luminosa que le llamó la atención, y cuando alcanzó esta zona, la sensación de paz
de armonía, de gozo y especialmente de amor, llegó a unos dinteles jamás vivenciados en la dimensión humana. En aquel momento ella refiere, también es frecuente, como si fuera una pantalla, tuvo una visión de toda su vida, pasada, presente y futuro. Esto sí que me dijo que no contara nada, es decir, me contó cosas del futuro de su vida. Y encontrándose en esta situación tan placentera, los seres luminosos le dijeron que tenía que volver a su dimensión humana, reintroducirse en el cuerpo porque no había terminado su ciclo en la dimensión humana. Ella se opuso, esto también es muy frecuente. Dice, yo no quiero volver, yo me quiero quedar aquí. Porque después me refieren, dice, el auténtico Vía Crucis y Valle de Lágrimas está en la dimensión humana. Dice, el otro lado, dice, es algo extraordinario. Y esto después lo comentaremos, todas estas vivencias que ella tuvo, me las explicó con una vitalidad, una serenidad que realmente hay que vivenciarlo esto. Ella dijo que realmente esto no tiene absolutamente nada que ver con un sueño, sino que es una auténtica realidad. Y me lo explicó hasta el último detalle. Es decir, se acordaba de exactamente todas las vivencias. Cuando después comentaremos que precisamente una de las zonas más afectadas de falta de riego cerebral es el hipocampo, una zona del sistema límbico, del cerebro medio que corresponde por filogenia a los mamíferos, es de los que primero se afecta, donde se produce se almacena la memoria. En cambio, él tenía una memoria exhaustiva y perfectamente bien definida en cuanto a todos los detalles, los aspectos generales, como también todos los detalles que rodearon a la parte principal. Según la International Association for Near-Death Studies, una experiencia cercana a la muerte es un evento psicológico profundo que puede ocurrir en personas en riesgo de muerte o si no en fuertes crisis físicas o emocionales. Al incluir elementos trascendentales o místicos, suele constituir una intensa vivencia para la consciencia del paciente. No es una patología mental. Yo diría, o partiría de la base fundamental, es que se trata dentro de un proceso disociativo, por nombrarlo, entre comillas obviamente, pero con unas características tan peculiares que lo hacen, digamos, como un segmento aparte de lo que podía ser en teoría patología o fenómeno psicológico. Para identificar una ECM y evaluar su profundidad, desde los años 80 se usa la escala desarrollada por Bruce Greyson, psiquiatra de la Universidad de Virginia, Estados Unidos. Es un cuestionario de 16 ítems cuyo resultado puede oscilar entre 0 y 32. Una puntuación mayor o igual que 7 identifica una ECM. Well, several studies have shown that near-death experiences occur to between 10 and 20% of people who are documented to come close to death, for example, with a cardiac arrest. There are a few things that I think all healthcare professionals should know about near-death experiences. First, just that they are common. They happen very frequently. And secondly, and probably more importantly, they are a normal experience that happens under unusual circumstances. They are not in any way associated with mental illness, with any other medical disorders. They happen to all types of people, all ages, both genders, all ethnic backgrounds. And having a mental illness, a psychiatric disorder, does not make it any more or less likely that you will have a near-death experience, nor does it determine the type of experience you will have. So I think healthcare professionals need to approach these as normal experiences that people have that may, however, be distressing to them until they can understand what the experience is all about. Uno de los mejores estudios sobre incidencia de ECMs lo realizó el cardiólogo holandés Pim van Lommel y fue publicado en The Lancet en 2001. En él se estudiaron 344 paradas cardíacas recuperadas y estos fueron los resultados. Encontramos que 282 pacientes, un 82%, no recordaban el periodo de parada cardíaca, es decir, de su periodo de inconsciencia, pero 62 pacientes, el 18%, recordaban algo del tiempo de la muerte clínica. De estos pacientes, 41
un 12%, vivieron una experiencia intensa con un score de 6 o más y 21, un 6%, tuvieron una experiencia cercana a la muerte superficial. Según la Sociedad Española de Cardiología, en España se producen al año unas 52.000 paradas cardíacas entre intrahospitalarias y extrahospitalarias, cada una con sus porcentajes de supervivencia. Si suponemos que un 15% de esos pacientes que han sobrevivido han vivido una ECM, el número de casos anuales en España durante paradas cardíacas recuperadas podría estimarse en unos 1.300 aproximadamente. Extrapolando estos datos a otros países de habla hispana en base a su población, podríamos estimar el número de ECMs por año en unas 1.300 para Argentina, 3.500 para México o unas 1.400 para Colombia, por ejemplo. Por último, en la población pediátrica también se han observado estas experiencias y al parecer con una incidencia bastante superior a la de los adultos, del orden del 70% en pacientes recuperados de paradas cardíacas, comas con índice de Glasgow menor que 5, etc. Analizando el contenido de estas ECMs en niños, aproximadamente 3/4 partes suelen ser leves, un 20% con elementos paradisíacos o encuentros con familiares fallecidos, un 3% con contenido angustioso y un 2% con elementos más abstractos e impersonales. Aunque cada ECM tiene siempre sus propias características personales, sí hay una serie de elementos o fases que se repiten en un gran número de casos, independientemente del estado clínico o de cualquier otra variable demográfica. Veamos algunos de estos elementos. Y entonces pues noto que estoy enfrente de mi cuerpo. Claro, yo en un principio me asusté porque yo veía mi cuerpo inerte en la cama y yo estaba afuera, justo enfrente. Me encontraba fantásticamente bien. O sea, cuando estaba en el cuerpo me dolía absolutamente todo, todos los huesos, todos los músculos. Y bueno, en ese estado de conciencia, pues yo estaba feliz de la vida. Y sobre todo lo que experimentaba era una inmensa paz. Yo creo que esa es la cuestión clave. Y una inmensa felicidad, que eso también es la cuestión clave. Sí sé que cuando abro los ojos, porque los abro, yo veo a mi derecha y veo a mi padre sentado. Y mi padre estaba sonriendo, o sea, mirándome, sonriendo como si no pasara nada, o sea, como si mi padre murió hace 28 años. Pues la sensación que yo tenía al verlo y él, y la sensación que me daba su mirada era de, acabamos de estar ahora hace 5 minutos comiendo en la mesa y tan tranquilos, ¿no? Entonces yo lo que sí que vi, porque era como una... Eso sí que era como una cuesta, o sea, era como muy profundo, muy lejos, vamos, se veía. Entonces era como si fuera una cuesta y en el fondo sí que se veía una luz que es indescriptible, una luz maravillosa, que yo sí que llegué como me iba hacia la luz. Y lo curioso que era, mientras yo me estaba yendo hacia la luz, yo estaba viendo lo que estaba pasando en la habitación. Con una sensación de amor que no se puede trasladar. O sea, luego de la sensación de lucidez, la sensación de amor total, no te puedes imaginar. Yo quiero a mis hijos como cualquier padre o cualquier madre por encima de tu vida, ¿no? Es muy fácil decir esto, pero no tiene nada que ver, no es un amor que podamos, que el ser humano pueda entender. En aquel momento ella refiere, también es frecuente, como si fuera una pantalla, tuvo una visión de toda su vida, pasada, presente y futuro. Esto sí que me dijo que no contara nada, es decir, me contó cosas del futuro de su vida. No podías sentir tu vida, sino podías sentir todo lo que había en tu vida. Podías sentir
Pues si fuera ahora, pues te podías sentir a ti, podías sentir el aire, podía oír el mar, podría sentir el mar, la planta, ¿sabes? O sea, como si todo fuera uno. Y en ese momento una necesidad urgente de regresar al cuerpo, ¿sí? Y es como una corriente eléctrica, ¿sí? Que de pronto toma posesión otra vez de tu cuerpo. Lo recuerdo muy, muy bien. A primera vista, se puede pensar que las ECMs no son más que alucinaciones producidas por la propia crisis fisiológica. Pero un examen más detenido no parece avalar esta hipótesis. Entonces cogí mis historias y me reuní en el hospital pues con los compañeros del servicio de psiquiatría. Había psiquiatras, había psicólogos, comentamos los casos, se los quedaron, los estudiaron y al cabo de unos días nos reunimos nuevamente y entonces me contestaron lo siguiente. Dice, actualmente en los servicios de psiquiatría vemos alucinaciones o diagnosticamos desde el punto de vista psiquiátrico alucinaciones en pacientes en los siguientes casos. Los drogadictos, tristemente esto es muy frecuente cada vez más. Dice, pero donde es más frecuente es en el brote psicótico, concretamente la esquizofrenia. La esquizofrenia lo más característico es precisamente alucinaciones, ya sean visuales, auditivas. Dice, pero las alucinaciones que vemos en la clínica tienen estas características. En primer lugar, hay los antecedentes, o drogadicción o brote psicótico, que queda clarísimo, lo diagnosticamos. En segundo lugar, cada alucinación es distinta. No hay una alucinación igual de un enfermo con el otro. Y tus enfermos me estás diciendo que todos tienen lo mismo. En tercer lugar, tienen una estructuración que no es lógica. Tus enfermos tienen una estructuración muy lógica. Van paso por paso. La enferma estaba sorprendido, quería hablar contigo, comunicarte. Es decir, los pasos que explican tienen una lógica aplastante. Dicen las alucinaciones que vemos en la clínica no tienen ninguna lógica. En tercer lugar, se olvidan enseguida. Se olvidan de estas alucinaciones el enfermo. Y los tuyos lo recuerdan al cabo de los años. Dice, por lo tanto, lo que cuentan tus enfermos no lo podemos cualificar desde el punto de vista psiquiátrico como alucinaciones. Y entonces yo les pregunté, ¿qué son? Dicen, no lo sabemos. Pero descartaron totalmente antecedentes psiquiátricos o enfermedad psiquiátrica. Esto es algo distinto, es una cosa distinta, no tiene nada que ver con un trastorno psiquiátrico. Las experiencias cercanas a la muerte no son alucinaciones. Hay ya numerosos estudios científicos publicados que lo descartan, así como informes de psicólogos, de psiquiatras. Además de que puede ser en muchas ocasiones constatable por las personas que han estado en la reanimación. Y una alucinación se va modificando en el tiempo. Su relato va cambiando, sin embargo, el relato de una ECM es igual y se mantiene igual desde la primera vez hasta la última. En cualquier caso, las personas que viven una ECM suelen quedar profundamente impactadas, y no solo a nivel psicológico, sino incluso fisiológicamente. Pero además también hay que entender que estos pacientes vienen con una serie de sensibilidades que también los médicos tienen que saberlo, porque vuelven más sensibles a cualquier tipo de medicación. Quizá sí, quizá no, pero en un porcentaje alto son pacientes que pueden tener un problema en una anestesia por un exceso de sensibilidad. Pueden tener intolerancias a medicamentos que antes no las tenían. Es decir, son mucho más sensibles a todo y el médico lo tiene que saber. Pero es a nivel psicológico donde el impacto es más profundo y duradero. En el estudio holandés publicado en 2001, el Dr. Pim van Lommel añadió un estudio longitudinal comparando los cambios psicológicos a los 2 y 8 años después de la parada cardíaca entre las personas que sí habían vivido una ECM y las que no. En el estudio longitudinal encontramos que la pérdida del miedo a la muerte, la transformación en la actitud hacia la vida y una mayor sensibilidad intuitiva solo se daba en pacientes
con una experiencia cercana a la muerte. Esta es evidencia objetiva para la experiencia subjetiva de una experiencia cercana a la muerte. Y fue un hallazgo sorprendente que una experiencia de unos minutos generaba una transformación de por vida. También descubrimos que a pesar de que la experiencia principalmente positiva, la experiencia cercana a la muerte también es un evento traumático porque casi no hay aceptación por parte de los médicos, las enfermeras, la familia, los amigos, la pareja, con una tasa de divorcio de más del 70%. Porque la persona no es la misma de lo que era antes, con lo cual hace que el proceso de aceptación y de integración sea muy difícil. Y este proceso tardará muchos años, con fuerte sensación de depresión, de añoranza y de soledad. He tenido casos de personas que se han sentido muy mal y que han caído en depresión y que, bueno, incluso que han contado estas experiencias a psiquiatras, y los psiquiatras, claro, cuando tú cuentas, y es lógico pensar, si no sabes lo que es una experiencia cercana a la muerte, que has hablado con un ser que no está vivo, pues dicen, pues esquizofrenia, paranoia o algo, ¿no? Entonces intentaban medicarlos. Claro, una experiencia cercana a la muerte no necesita medicación, necesita que se le entienda, que se les deje expresarse y que hagan los cambios en su vida que tengan que hacer. En el año 2021, la Universidad Americana Johns Hopkins dedicó el monográfico de su revista de bioética Voices al cuidado sanitario después de una ECM. En la introducción puede leerse: las ECMs ponen en contacto a los pacientes con sus sanitarios, que son normalmente los que primero hablan con ellos después de la experiencia. Como señala Hagan, estos profesionales casi no reciben formación sobre ECMs y su reacción ante el relato de la experiencia puede afectar al bienestar del paciente tanto positiva como negativamente, con un impacto duradero en su vida mental, física e incluso interpersonal. Y me llevaron al psicólogo y me metieron al Lexatin. Claro, porque creían que había ansiedad ahí, ¿no? Y sí que es cierto que había ansiedad, sobre todo por ver en mi madre y en gente a la que se lo contaba, al psicólogo, el poco crédito que le daban a esto, ¿no? Uh-huh. Si hubiera habido alguien que me hubiera explicado todo esto, me habría quedado tan tranquilo. Pero de alguna forma yo entendí que esto no era muy normal y que no estaba bien decirlo, no estaba bien comentarlo. I think it's important for healthcare workers to be aware that their patients may be having these experiences. Often people who have a near-death experience will feel a need to talk about it, but they are looking for some sign from the health professional that they're open to hearing it. So I think it's hard for a healthcare worker in the crush of a resuscitation to think about the psychological needs of the patient. You're trying to revive them. But it's helpful to think that this person is going through some unusual experience and may need to talk about it and to allow that person to do so. Lo que más le preocupa al paciente es la aceptación por parte del personal sanitario, médicos y enfermeras, familiares y amigos. Es decir, que le crean, que acepten que él realmente ha tenido un fenómeno, unas vivencias y unas experiencias durante el tiempo que él estaba en muerte clínico. Lo peor que podemos hacer a un paciente es negarle esta aceptación. Él está tan convencido de que esto es cierto, que aunque le digamos que esto son tonterías, fantasías, alucinaciones, que se debe a la falta de irrigación cerebral, él no se lo cree. Él dice, podéis decir lo que queráis, pero esto es real, yo lo he vivido realmente, esto es cierto, sé todos los detalles, sé hasta el más mínimo detalle. Una alucinación es completamente distinta.
Una vez se celebró una conferencia sobre experiencia cercana a la muerte en un hospital universitario con más de 300 personas asistiendo. Al final de la conferencia, después de varias ponencias sobre experiencias cercanas a la muerte, se levantó un hombre y dijo: yo soy cardiólogo desde hace más de 25 años y nunca he oído tales historias absurdas. Esto es una tontería, no me creo ni una palabra. Luego otro hombre se puso de pie entre el público y dijo: yo soy uno de sus pacientes. Yo tuve una experiencia cercana a la muerte durante paro cardíaco y usted sería el último al que se lo contaría. Porque saben que estos doctores no les pueden escuchar en absoluto. Parece importante entonces que el profesional sanitario sea capaz de reconocer un posible caso de ECM, facilitar la comunicación inicial del paciente, cuidar su primera reacción en esa primera conversación y derivar o explicar al mismo paciente y especialmente a su entorno familiar qué son las ECMs, normalizando y facilitando así su integración posterior. Often, the near-death experience is more upsetting for the family of the experiencer than the experiencer, him or herself. Because they don't understand what happened, they don't understand why this person suddenly seems different, may have different attitudes, different beliefs, different values, and they may seek help from a doctor or a nurse or a clergyman. I think it's very important in this circumstance to have the caregiver tell the family that, number one, these are common experiences, number two, these are normal experiences, and number three, your loved one is still the same person. They may have a different perspective on things now, but they still are people. They're still the same person you've known. And we need to work with them on how to integrate this unusual experience into their lives again. ¿Cómo y cuándo preguntar inicialmente al paciente si ha vivido una ECM? Para mí es muy importante que el médico que atiende a este paciente, cuando el paciente pueda, que ya no está en coma, que no está intubado, que está en planta, sentarse con él afablemente, no una visita de 2 segundos rutinaria, aprovechando que esté solo en la habitación, porque es una cosa muy íntima, que le pueda hacer alguna pregunta que le dé pie a que el paciente exprese, porque el paciente está esperando cómo decirlo, pero no sabe cómo, entonces se inhibe. Y yo creo que esto es muy importante porque luego el paciente que no lo ha expresado no sabe dónde ubicarlo. Y hay como una incoordinación entre mente y corazón. Hay una vivencia, un sentimiento, una experiencia que no saben con la mente dónde ubicarlo. Esta experiencia no saben dónde ubicarlo. Saben que fue real, porque la han vivido, no la han pensado, la han vivido, pero no la pueden ubicar. Y hay muchas depresiones, trastornos psiquiátricos que reciben un tratamiento que no sería necesario. Para mí es fundamental, porque le abres ese camino que a lo mejor tardas 10, 15, 30 años en poder ubicar. Muchas veces no han oído hablar nunca de una experiencia cercana a la muerte. Entonces es cuando ven algún programa, cuando alguien les comenta algo, que dicen: ah, eso es lo que me pasó. Pero ha estado todo ese tiempo guardándolo para sí con consecuencias en su vida diaria. Por tanto, y a modo de resumen, ante un posible caso de ECM podrían seguirse las siguientes indicaciones. Primero, sondear inicialmente con sutileza y a solas al paciente. Segundo, escuchar y dejar a un lado las creencias personales. Tercero, cuidar mucho la primera reacción propia. Cuarto, usar preguntas abiertas y dejar que el paciente hable.
Quinto, invitarle a que escriba o grabe lo que recuerda ahora de su experiencia. Sexto, tranquilizar con información al paciente y a la familia. Séptimo, incluir una mención a la ECM en la historia clínica por los posibles cambios fisiológicos o psicológicos que puedan aparecer en adelante. Y octavo, saber a dónde redirigir a la persona si lo necesita, a counseling o a psicólogos especializados. En España, por ejemplo, la Fundación ICLOVI promueve la investigación sobre ECMs, realiza acompañamiento a estos pacientes tras su experiencia, cuenta además con un grupo de encuentro para personas que han vivido una ECM y dispone de contactos con psicólogos especializados en el tema. De hecho, ICLOVI realiza actividades en 3 grandes áreas: la formación, con cursos y másteres de duelo, liderazgo y emprendimiento social, gestión ambiental y percepción extrasensorial; la acción social, con proyectos de apoyo a colectivos en exclusión social, mujeres maltratadas o acompañamiento a ECMs y duelos; y la investigación, con el proyecto Luz, el primer estudio multihospitalario sobre incidencia de ECMs durante paradas cardíacas en hospitales de habla hispana. El proyecto Luz consiste en una ambiciosa investigación clínica que, tomando como referente el estudio previo liderado por los doctores Pim van Lommel, Ruud van Wies e Ingrid Efferich en 2001 en los Países Bajos, pretende reproducir dicha investigación en un entorno sociocultural diferente, convirtiéndose en el estudio más importante jamás realizado en países de lengua hispana. Por ahora, cuenta con la participación de hospitales de España, México, Argentina y Colombia. Podríamos decir que el proyecto Luz es el proyecto que originó Fundación ICLOVI. Podríamos decir que es la razón de ser de la Fundación. Podríamos decir que es el propósito de vida de su fundador. Pero es mucho más que eso. El proyecto Luz ha superado los estándares técnicos y científicos de Estados Unidos y de Europa. El proyecto Luz tiene decenas y decenas de voluntarios como Pacho, José, Cristina, como los miembros de nuestro consejo asesor, el doctor Iben Alexander, David Lorimer, el doctor Bruce Grayson, el doctor Pim van Lommel. Decenas y decenas de médicos y personal sanitario que nos ayudan a hacer el proyecto Luz cada vez más grande y más universal. Pero además parece que ahora es el momento en que esta humanidad necesita investigar sobre la conciencia y las experiencias cercanas a la muerte. Las experiencias cercanas a la muerte son un fenómeno complejo con varias vertientes interesantes. En primer lugar, la pura investigación neurológica o anestesiológica sobre cómo puede mantenerse una conciencia lúcida y coherente y una memoria nítida en situaciones a veces de ausencia de riego cerebral o bajo anestesia general. En segundo lugar, la vertiente asistencial de unos pacientes que viven en el entorno hospitalario lo que definen como la experiencia más importante de sus vidas. Y en tercer lugar, la vertiente filosófica o trascendental que queda fuera del objeto de este vídeo. Conociendo mejor este fenómeno y siguiendo unas pautas sencillas en su atención, podemos mejorar mucho la situación y la evolución de las personas que viven una experiencia así.